donde ustedes más... Ok, vamos a ver. Sí. Estas son como las 4 etapas primarias. Esta parte, digamos, la tenemos como una gran nube de incertidumbre. Esta etapa de negación de 1942 a 1821 y que tiene o tuvo, digamos, un modelo económico que fue el modelo económico de la colonia, ¿verdad? Todo lo que estaba aquí se iba para allá, ¿verdad? No había, digamos, ni modelo de desarrollo ni nada, ¿verdad? Todo lo que se producía aquí se llevaba para allá. O servía para la, digamos, la buena vida que se daban los virreyes o los que tenían el poder acá, ¿verdad? Entre 1821 y 1945 construimos un modelo económico, un modelo de desarrollo que fue el modelo de, digamos, el modelo agroexportador, ¿verdad? Café, banano, azúcar, productos muy agrícolas que vendíamos en el mercado internacional y eso servía para que el Estado pudiera producir su infraestructura y financiar ciertas cosas, ¿no? Aún así nos costó mucho porque como el modelo no era tan rentable, y empeñamos una parte del país, ¿no? Un minor kit y el tren, y para poder sacar los productos tuvimos que entregar una parte del país porque no teníamos los recursos para financiar lo que el Estado ocupaba, ¿verdad? Así de simple. Pero un modelo, digamos, de desarrollo económico, agroexportador, entre el 45 y el 90, modelo de sustitución de importaciones, ¿verdad? Auspiciado por la CEPAL, que decidió que lo que nosotros teníamos no era un mercado, ¿verdad? Nosotros producíamos azúcar, banano, algodón, caña y alguna otra cosa y la llevábamos afuera. Esos recursos venían aquí y se quedaban para una parte de la población, ¿verdad? Pero el resto de la gente no consumía. Entonces necesitábamos pasar, no solamente necesitábamos tener ciudadanos y ciudadanas, sino también necesitábamos tener gente que consumiera. Y entonces por eso fue que se impulsó la idea de la sustitución de importaciones para hacer un mercado regional. Y por eso de ahí la idea de crear el mercado común centroamericano, para que los productos de Guatemala no solamente se vendieran en Guatemala, porque probablemente no había mucha gente que los pudiera comprar, sino tener un mercado más regional, ¿verdad? Y una industria. Entonces bajamos los aranceles en esos 5 países, intercambiamos los productos, la gente tiene acceso a esos productos, pueden comprarlos y el mercado, en lugar de ser un mercado de 4 personas, teníamos un mercado de 20 y 30 personas para toda Centroamérica. Esa fue la idea, digamos, de cómo la economía del país, o de los países, podía crecer, ¿verdad? Porque el modelo agroexportador no había tenido resultados. Sustitución de importaciones en 1980 ya el mercado común no soportaba, ¿verdad? La presión internacional, caída del precio del dólar, alza del precio del petróleo y la famosa guerra del fútbol acabaron con el mercado común. Nota importante, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchas historias de la famosa guerra del fútbol y que dicen que los países se fueron a la guerra por el fútbol. En realidad no fue por el fútbol, ¿verdad? Fue en el 69, eran las eliminatorias para México 70, ¿verdad? Honduras y El Salvador se disputaban el boleto para ir al Mundial de México 70. El primer partido se jugó en El Salvador, el segundo partido era en Honduras. Pero entre el primer partido y el segundo partido la guerra ocurrió. Entonces aunque hubo guerra y duró 100 horas, también se conoce como la guerra de las 100 horas, cuando se paralizaban las operaciones militares y los países se separaron, intervino la OEA y empezó la negociación, se llevó a cabo el segundo partido. Entonces, claro, toda la presión de la guerra, ¿verdad?,
la tensión entre los dos países, porque El Salvador decía que había ganado porque en una noche se levantaron los aviones del Salvador y bombardearon Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son como las ciudades más importantes. Entonces, ¿verdad? Quienes saben de operaciones militares saben que lo primero que un país, que un enemigo hace es destruir la infraestructura eléctrica, paralizar el país y ya. Y sin luz y sin energía, pum, el país se paraliza y listo. Entonces eso fue lo que hizo El Salvador. En la noche se levantaban los aviones, San Pedro Sula, Tegucigalpa, pum, ¿verdad? Honduras intentó responder, pero bueno, dicen, los dos se pelean por ver quién tuvo mayor rendimiento en la guerra. Pero mientras eso pasaba, segundo partido, la tensión de ver quién había ganado la guerra se trasladó a la cancha. Y por eso que se creó el mito de que se habían ido a la guerra por un partido de fútbol, porque en realidad no fue por un partido de fútbol, fueron otros los intereses que había detrás, pero el mito, entonces, digo, para desmitificar la famosa guerra del fútbol, que no fue por fútbol que se fueron a la guerra, ¿verdad? Era que casualmente la guerra ocurrió justo en medio de los dos partidos. Al final El Salvador fue al Mundial de México 70. Y todavía más doloroso porque dividió más a los países. Honduras rompió todos los acuerdos que habían, porque en ese momento, si ustedes se fijan en la fecha, digamos en el 50 se empezaron a firmar los primeros tratados de libre comercio entre los países. ¿Sí? Guatemala con El Salvador, Honduras con El Salvador, Honduras con Guatemala, y así todos los países empezaron a firmar tratados de libre comercio entre ellos. Como por a mediados de los 50, 55, 57, se dieron cuenta que el entramado comercial era... Entonces dijeron, ¿por qué no mejor hacemos un acuerdo marco, un tratado general de integración, y todos estos acuerdos comerciales que son bilaterales los hacemos para todos? Y que todos tengan más o menos los mismos aranceles, la misma facilidad para pasar por las fronteras, todo, y así fue como se consolidó el mercado, digamos, común centroamericano. En el 50, en un principio por tratados de libre comercio bilaterales, y luego un tratado general, que es el Tratado General de Integración del 60, ¿verdad? Entonces así fue como se construyó eso, y ya no solamente teníamos la posibilidad de ser ciudadanos y ciudadanas, sino también de ser consumidores, y el mercado se amplió. Entonces la gente fue donde se empezó a organizar mejor, ¿verdad? Empezaron a aparecer los sindicatos en las industrias, ¿verdad? Y se empezó a hacer, digamos, un movimiento más estructurado alrededor de lucha por los derechos, ¿verdad? Lucha por los derechos laborales, ¿verdad? Empezó a aparecer todo el tema de la niñez, ahí, de los niños y las niñas trabajando, hubo en las algodoneras, que todavía pasa en algunos países, ¿verdad? Eso que era como un juego antes, que las familias enteras iban a trabajar, y eso era trabajo infantil, ¿verdad? La gente iba a coger café, ¿verdad? Toda la familia y los chiquillos también, pero de trabajaban, trabajo infantil, ¿verdad? Entonces empezó a crear eso y empezar a luchar por ciertos derechos, ¿verdad? Las luchas de las mujeres, porque solo los hombres votaban, y entonces las luchas de mujeres organizadas que luchaban por alcanzar la igualdad en el voto, ¿verdad? Entonces ahí empezó las primeras organizaciones alrededor de ciertos derechos. Temas ambientales en esta época no existían, ¿verdad? El modelo económico requería que destruyéramos el ambiente, entonces no había todavía. Los derechos políticos eran como los más visibles que uno podía ver, privados de libertad, ya que el tema salió temprano, tampoco, ¿verdad? La isla de los hombres solos, la novela de Dostoyevsky en el Gulag, y otras novelas que surgieron en esas épocas, pues demostraban que no había, digamos, como muchos derechos también para las personas privadas de libertad. Digamos, era mentira de que el castigo dejó de ser público, pero igual se castigaba adentro, además de la privación de la libertad, ¿verdad? Entonces, bueno, y el último proceso, ¿verdad? Sustitución de importaciones tampoco funcionó, la guerra del fútbol terminó de acabar, el modelo, y entre el 80 y el 90 negociamos todos los paquetes de ajuste estructural para lanzar, no sé si es un modelo, pero se le ha dado así el modelo de apertura económica, ¿verdad? O de apertura comercial, ¿no? Ya, vamos a bajar los aranceles, pero no solo para un grupo de países, sino para todo el mundo. Y el mercado ya no va a ser solamente centroamericano, sino va a haber
un mercado más global, ¿verdad? Eso que llaman globalización, y tengo la idea de que el mercado iba a ser nuestra salvación, ¿sí? Los tres modelos, además de estas fases, tres modelos de desarrollo económico, ¿verdad? Agroexportador, sustitución de importaciones, modelo de apertura comercial o de apertura económica, como ustedes quieran llamar. Si quieren decir modelo o lo que sea, ¿verdad? Uno no sabe qué es eso ahora. Pero bueno, ahí están. Como ustedes, tres modelos de desarrollo económico que también permitieron la organización, digamos, social de las personas. Transformación política en que permitió también la organización, además de los partidos tradicionales de élites, permitió la organización social de las masas alrededor de partidos de masas, ¿verdad? Y la aparición de algunos partidos políticos que representaban intereses como partidos comunistas, partidos obreros, partidos tal, que representaban también una amenaza y que en algún momento desaparecieron, ¿verdad? Pero la organización todavía fue muy restringida, la organización social. La mayor organización social antes de este periodo, el último, es la organización alrededor de movimientos guerrilleros o de resistencia, ¿verdad? Que dieron la lucha para, digamos, el fin de las dictaduras en América Latina, ¿verdad? Y que estuvo por medio de una guerra, ¿verdad? Una guerra civil en algunos casos, en el caso de El Salvador, en el caso de Guatemala, guerra civil, en el caso de Nicaragua, guerra civil, ¿verdad? Entonces, bueno, y una vez iniciado este periodo, el periodo de recuperación de todo, ¿verdad? Recuperación económica, recuperación de confianza en la economía, recuperación de los mercados, que fueron en algunos casos 40 años de guerra, entonces había que recuperar todo, la recuperación de espacios políticos, la gente tenía miedo de participar, porque durante 40 o 50 años el Estado nos reprimió, el Estado nos persiguió, el Estado nos mandó para otras partes, y entonces acercarse al Estado y volver a confiar en el Estado, de que realmente nos va a escuchar, de que realmente no nos va a pasar nada porque yo hablo en contra del gobierno, no me va a pasar nada porque me haga miembro de un partido político y tal, y todo eso necesitaba tiempo, ¿verdad? Fue este periodo de recuperación de espacios que se habían cedido durante este periodo. Entonces, digamos, ahí fue el mayor auge, digamos, de las organizaciones. Hubo en este periodo, entre el 45 y el 90, organizaciones sobre todo que denunciaron las violaciones de derechos humanos y que se crearon alrededor de figuras, ¿verdad? Que todavía sobreviven, la Fundación Menchú, por ejemplo, ¿verdad? Que Rigoberta Menchú la funda porque digamos, fue su papá el que sufrió la persecución, no tanto ella, sino fue el papá el que sufrió la persecución. El papá fue el que tomó la embajada en España y todo, entonces como para el sinónimo de protesta, y entonces, digamos, se fundan ese tipo de organizaciones sociales que tenían una cosa muy personal, ¿verdad? Mirna Ma, que es otra fundación que igual fue desaparecida, una mujer que combatió contra la dictadura, ¿verdad? La Fundación Mario Dari, que trabaja temas ambientales porque el fundador tenía, digamos, una vocación ambientalista y funda su propia organización para proteger el ambiente en esta época. Entonces eran como muy personalizadas las organizaciones, no representaban a nadie, sino era que a mí me mataron a mi papá y entonces ahora yo fundo la organización para luchar por los derechos, yo quiero proteger la selva que la están destruyendo y entonces la fundo con mi nombre, ¿verdad? O con el nombre del líder o del líder y tal, ¿verdad? Eran como muy personalizadas, ¿verdad? Y eran organizaciones de denuncia. Muchas veces la fundación tenía sede en el país, pero las personas estaban fuera del país. Pero además, como eran perseguidas, ¿verdad? Por las dictaduras en Argentina, en Chile, ¿verdad? Digamos, todos los chilenos que vinieron acá, y las chilenas que vinieron acá en el 70, digamos, argentinos, allá en Goizueta, ¿verdad? Que es muy interesante eso, porque allá en Goizueta viene huyendo, además, porque allá tenía doble, no tenía, y todavía lo tiene, esa doble condición de ser un opositor a la dictadura militar en Argentina y homosexual, ¿verdad? Entonces en Argentina lo persiguieron como alguien más, ¿verdad? Vino aquí en la época de los 70 cuando se funda la Universidad Nacional y fue director de la Escuela de Música de la Universidad Nacional, fue el maestro de todos los integrantes de Malpaís, digamos. Todos ellos le reconocen a Adrián, que fue el que le dio, digamos, un giro a la música popular costarricense, digamos, trova y todo eso, porque él fue el maestro que les dio clases en la Escuela de Música cuando todos fueron a estudiar música a la Universidad Nacional.
¿verdad? Entonces fue como, digamos, un impacto que tuvo ese exilio argentino, ese exilio chileno, exiliados guatemaltecos, salvadoreños, hondureños que vinieron acá en otra época, digamos, distinta y que eran además gente intelectual que se, digamos, en algunos casos se instalaron en la Universidad Nacional porque en los 70 se creó la Universidad Nacional, más o menos, 70-71, y la universidad estaba deseosa de tener profesionales en sus aulas. Entonces ahí fue donde los chilenos y las chilenas se empezó a regar la bola de que había posibilidad de encontrar trabajo en Costa Rica y pues, los chilenos, Leonardo Perucci, por ejemplo, ¿verdad? Que vino también perseguido y rápidamente se ubicó, ¿verdad? Que esa gente que llegó y pum, encontraron una posibilidad y tal, ¿verdad? Entonces esa época pasó y se organizaron también ese tipo de organizaciones desde los países de exilio para luchar por los derechos humanos de la gente que se había quedado en Argentina, que se había quedado en Chile, que se habían quedado tal, ¿verdad? Se organizaron también, ¿verdad? Y empezaron los primeros focos de organización en pro de los derechos humanos. Denuncia, aunque tenían sede en el país, la gente estaba fuera. ¿Verdad? Los que están en el país los podían asesinar o desaparecer. Entonces empezaron ahí a organizarse de esa manera. Y otras que empezaron a aparecer para recibir alguna